Entonces vamos a empezar por recordar lo que es contabilidad. Vamos a ver lo que nosotros necesitamos recordar sobre su definición, ciclo contable. ¿Qué es contabilidad? La contabilidad es un sistema de información compuesto por un conjunto de principios, procedimientos, técnicas que permiten la identificación, clasificación, registro, representación relevante de análisis y control de operaciones realizadas por una empresa o un negocio para establecer la situación económico y financiera de una entidad o de un ente o de una empresa. ¿Ya? Esta información también puede ser información adicional, no necesariamente puede ser dentro de la empresa, porque también existe información externa que nosotros necesitamos como empresa. Entonces, los elementos básicos que nosotros tenemos en contabilidad es la obtención de información. Acuérdense que para obtener la información de un registro necesitamos tener documentación respaldatoria. Podemos tener captura de información porque las facturas ahora pueden enviarse de forma digital. Almacenamiento de información, quiere decir que todo el libro diario o los comprobantes de ingresos o egresos tienen que almacenarse porque eso está regido en la ley 2492, que es el código tributario que dice que tenemos que almacenar nuestra información por lo menos 8 a 10 años. Y de ahí podemos recuperar información, agregar otra información, desagregar información que no es relevante y hacer la presentación de los estados financieros, su análisis y evaluación. Esos son los elementos básicos que tenemos que considerar. ¿Por qué es importante la contabilidad? Porque permite conocer la realidad de un negocio, si este es rentable o no es rentable. Tanto para los dueños que son usuarios terceros de la empresa, como para el Estado, para los prestamistas, inversionistas, acreedores o los accionistas de la empresa, incluyendo a los empleados. Porque si la empresa va bien, los empleados van a conservar su trabajo, van a tener estabilidad jurídica y económica, al igual que a los proveedores. De esta forma, la contabilidad facilita el proceso de la toma de decisiones de carácter administrativo, financiero y contable de la empresa. Y esto asegura realizar proyecciones para que la empresa siga creciendo, siga generando ganancias, la cual ha sido el fin del momento que fue creada. Objetivos básicos de la información contable. Primero tenemos que conocer y demostrar los recursos y obligaciones de la empresa. ¿A qué se dedica la empresa? ¿Cuál es su actividad económica de la empresa? En base a eso podemos nosotros obtener los recursos, podemos obtener la información que necesitamos y podemos tener los documentos de respaldo necesarios para que la empresa pueda funcionar de forma transparente y realizar sus operaciones y transacciones del negocio. Segundo, presentar en fecha o periodo establecido los estados financieros obligados que tiene que realizar la empresa. Por ejemplo, las empresas comerciales cierran al 31 de diciembre, pero tienen un plazo de 120 días para la presentación obligatoria de sus estados financieros y la presentación del formulario 500 con el pago del impuesto a las utilidades en el caso que haya tenido ganancias o pérdidas de la gestión correspondiente. Segundo,
Interpretar cada uno de los hechos económicos para la rentabilidad o prosperidad. Esta interpretación de los hechos económicos se realizan dentro de las notas a los estados financieros. Se hace un flujo de efectivo que se puede hacer proyectado para predecir cómo se va a mover la liquidez de la empresa. También facilita la toma de decisiones para realizar proyecciones que la empresa necesite para obtener más utilidades. Evaluar la gestión de los administradores, como también de los empleados, tanto los mandos altos, mandos medios y mandos bajos. También puede contribuir a la evaluación de la entidad en beneficio de impactos sociales que presenta una actividad económica en particular. Las empresas que son grandes y están registradas como Resto A y Resto B, estas empresas están obligadas a desarrollar una labor social. Tienen que realizar una labor social, ya sea en la parte rural o en la parte urbana. También está la fundamentación de la determinación de las cargas tributarias, precios y tarifas. Esto quiere decir que la empresa no puede, en cierta forma, realizar lucro excesivo con la realidad del país. ¿Esto qué quiere decir? Un ejemplo claro les voy a poner. Con lo que ha pasado con el COVID, salió la famosa ivermectina, que es un desparasitador de animales y que empezó a especularse de que aumenta el sistema inmunológico, de que cura el COVID, entre otras cosas. Yo lo único que sé que es un remedio de veterinarios para desparasitar animales. Puede que colabore en ayudar a que cierto tipo de pacientes puedan curarse del COVID. ¿Ya? Pero esto no quiere decir que un desparasitario me suba mis defensas. Ese remedio costaba 7 a 8 bolivianos la tableta. Cuando empezó la especulación se disparó el precio hasta en 30 a 40 bolivianos cada tableta. Y eso está penado por ley. Porque no se puede especular con el precio y peor en la salud. Entonces, aquellas empresas que encontraron con la especulación del precio han sufrido las cargas penales y civiles que corresponden. La clasificación de la contabilidad. Bueno, ya ustedes esto lo conocen, que está entre lo privado y lo público. Tenemos empresas comerciales, bancarias, cooperativas, tenemos la parte pública, que son el Estado, las gobernaciones, los municipios, y tenemos también otras empresas que son creadas por el Estado, son del sector público. También tenemos que la contabilidad administrativa, la contabilidad financiera, la contabilidad fiscal, que es la contabilidad pública, que está diseñada para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias de la institución respecto a los usuarios en específico. Es como les dije, se rige a la población, a lo que la población necesita. Tenemos la contabilidad de caja, entre otros. Esto no es muy relevante, simplemente es para repasar lo que ustedes ya saben, pero que a veces nos olvidamos. El periodo contable. El periodo contable viene a ser el lapso de tiempo de la parte comercial o a la que se dedica la empresa. Es decir, cuándo inicia sus actividades y cuándo termina sus actividades. En el caso de las empresas comerciales, inician el 1 de enero y finalizan el 31 de diciembre. En el caso de las empresas industriales, inician el 1 de abril y terminan el 31 de marzo. Y así sucesivamente, está dividido en 4 periodos. Ese es el periodo contable. Hablando de la parte tributaria. Ahora, un periodo contable también puede ser los estados financieros preliminares de un trimestre, puede ser de un mes, puede ser del primer semestre o puede ser del primer cuatrimestre,
según cómo nosotros lo manejemos o cómo lo necesitemos en su momento. Pero lo legal es, el periodo contable abarca una gestión. Y el ciclo contable. El ciclo contable viene a ser el proceso que se debe seguir para que se garanticen los hechos económicos reconocidos y se transmiten correctamente a los usuarios de la información. El ciclo contable inicia con el reconocimiento y valoración de los hechos económicos que se realizan. Es decir, ¿cómo podemos reconocer y valorar? Primero, toda operación o transacción tiene que estar debidamente respaldada por un documento mercantil. No podemos hacer un registro de una operación sin tener un respaldo, porque no estamos evidenciando absolutamente nada. Entonces, ese registro puede ser que me llegue una fiscalización y ese registro no tenga validez y me lo rechace. Segundo, con toda la evidencia, una vez reconocida y valorada, se deben realizar los registros en los libros de contabilidad, ya sea en la parte de los asientos diarios o mediante comprobantes con un sistema contable. Luego tenemos la preparación y la presentación de los estados financieros. Para preparar los estados financieros, la parte de preparación viene a ser todos los ajustes que nosotros debemos realizar, ya sea en la parte de los activos fijos, ya sea en la parte de conciliaciones bancarias, ya sea en el inventario o en la parte de reexpresión patrimonial o en las cuentas que tengamos nosotros a largo plazo, pero al finalizar la gestión son de corto plazo, entonces tenemos que hacer los ajustes correspondientes y si se han cometido errores contables, subsanarlos también dentro de los ajustes. Hacemos los estados financieros debidamente ajustados y actualizados para que estos sean sometidos a un análisis y a una evaluación para la toma de decisiones de una entidad, sea pública o sea privada. Eso viene a ser la definición de ciclo contable. Si bien la importancia de los soportes de los registros permite evidenciar hechos económicos, estos también permiten demostrar documentos de origen, ya sean internos o externos, y fundamentados siempre en los asientos de comprobantes de contabilidad, los cuales deben ser archivados en forma cronológica. Para nosotros, que ya entendemos qué es contabilidad, cuál es el ciclo contable, todo lo que conlleva la elaboración de estados financieros, en la parte pública están regidos a un sistema de control gubernamental. Este sistema recolecta toda la información de las empresas y las controla para que no haya, por ejemplo, sobreprecios, para que se lleve una ejecución de lo presupuestado según la normativa, para que se cumpla con los proyectos presupuestados dentro de una gestión, para que los funcionarios públicos cumplan con sus funciones y no hagan funciones fuera de lo que está dentro de eso y está normado. Para eso nosotros necesitamos un sistema de control. Quiere decir que este sistema va a controlar toda la parte pública, desde la parte administrativa como también la parte de fiscalización a los funcionarios públicos. Esto abarca desde el funcionario alto, desde la presidencia, hasta el barrendero de la municipalidad. A todos los regula por igual. A
todo funcionario del sector público. Esta entidad, que es el órgano rector de control, está regido por la ley 1178 y está establecido en el artículo 23 de la misma, que dispone que la Contraloría General del Estado sea el órgano del sistema de control gubernamental encargado de emitir la normativa básica de control interno y externo. En este caso, estamos hablando de la Contraloría General del Estado. Voy a agrandar un poquito para que ustedes lo puedan leer también. La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de entidades públicas. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidades administrativas, ejecutivas, civil, incluyendo la penal. Tiene autonomía propia, funcional, financiera, administrativa y organizativa. ¿Qué quiere decir esto? La Contraloría es la que rige y controla, fiscaliza y supervisa a todo funcionario del sector público, que cumpla sus funciones, que no esté en hechos de corrupción y cualquier determinación fuera de sus funciones puede ser un indicio de que haya cometido alguna ilegalidad en un procedimiento dentro de sus facultades, y esto puede tener una responsabilidad administrativa, es decir, puede tener un juicio administrativo, puede tener un juicio ejecutivo, incluso puede tener un juicio civil, y si este se demuestra de que ha tenido lesiones económicas o tentativas hacia el Estado, puede llegar a ser una ejecución penal y puede tener cárcel. La Contraloría General de la República, el Contralor General, mejor dicho, es puesto por el Ejecutivo, pero por mérito propio. Se hace una convocatoria meritoria para colocar al Contralor General de la República. Y este puede colocar a los funcionarios que acrediten su currículum dentro del área pública para el trabajo, porque el ente contralor tiene que ser independiente e imparcial a la hora de realizar sus funciones. La supervisión y control se realiza asimismo sobre la adquisición, manejo y disposiciones de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo. Eso está estipulado en el artículo 217 de la Constitución Política del Estado. Les doy un ejemplo. Todos lo hemos visto y lo hemos vivido hace unas semanas atrás con el tema de los respiradores. Se hizo una supuesta licitación, se hizo una convocatoria, no sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron, y terminaron comprando unos respiradores, triplicando, si valga el término, su precio. Eso son lesiones nocivas económicas al Estado. ¿Dónde está ahorita el ministro que era de Salud? Está preso. ¿Dónde está el funcionario que hizo la compra o la adquisición de esos respiradores? Está preso. ¿Quién fue el intermediario? Está preso. Ahora, todo eso tiene un juicio. Ellos tienen ahorita detención preventiva. Eso está en la parte penal, porque atentaron contra la economía del pueblo boliviano. Así se lo entiende. No es que atentaron contra Yanine Áñez, no es que atentaron contra Eva Copa, no es que atentaron contra este otro diputado Flores. Es una tentativa económica hacia el pueblo boliviano, porque los altos mandos que nosotros tenemos tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo son funcionarios públicos, que nosotros los hemos puesto ahí para que ellos puedan administrar nuestros recursos. Y digo nuestro porque todos pagamos impuestos. Entonces esos impuestos deben volver en obra, deben volver a la necesidad
del pueblo. Y estos funcionarios tienen la obligación de comprar lo que necesita el pueblo. En este caso fueron los respiradores, que son excesivamente necesarios para la salud pública. Fueron los encargados de manejar la parte económica para realizar el anticipo que se hizo a los respiradores, ya sean respiradores, ya sea barbijos, ya sea cualquier bien que se compró, cualquier servicio que se ha obtenido para el bien común del pueblo boliviano. Ese es un ejemplo que yo les doy. ¿Ya? Que el Contralor, la Contraloría, mejor dicho, es el encargado de realizar la fiscalización y tiene que ser una de las partes que se querelle contra las personas que han cometido un hecho con tentativa económica lesiva hacia el Estado. Se convierte en uno de los demandantes. ¿Ya? Sí o sí tiene que hacerlo la Contraloría. ¿Cuáles son los objetivos del control gubernamental? Primero, mejorar la eficiencia en la captación y uso de recursos públicos. Nosotros sabemos y siempre renegamos cuando estamos en una entidad pública porque a veces nos demoramos hasta toda una mañana en realizar un trámite. Un ejemplo, teníamos porque ahora no hay, la obtención de, ¿qué se llama este documento de tránsito? Ay, se me fue el nombrecito. El documento que nos respalda de que no tenemos juicio, de que no hemos estado presos. Si ustedes me ayudan a recordar, se me fue el nombre. ¿Qué se llama? Antecedente. Antecedentes penales. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando vamos a sacar un antecedente penal? Para empezar, la pensamos 1000 veces para ir a sacarlo. Tenemos primero que ir al banco a hacer el depósito y de ahí tenemos que ir y madrugar para poder salir por lo menos a las 11, 12 de la mañana de que nos den un papelito firmado y con nuestra fotito. Nos lleva toda la mañana a hacer ese trámite, que es un trámite súper sencillo, que no tarda más de 5 minutos. Entonces, uno de los objetivos del control gubernamental es mejorar esa eficiencia y la captación del uso de los recursos públicos. Porque cuando nosotros vamos a sacar el de antecedentes penales, tenemos que pagar 10 bolivianos para que nos saquen la foto. Segundo, tiene que mejorar las operaciones del Estado. El Estado es sumamente burocrático y esto hace de que todo trámite se vuelva sumamente moroso, tarde demasiado de lo que debería tardar. Segundo, que la confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos y los procedimientos para que toda autoridad o ejecutivo rinda cuenta de forma oportuna de los resultados de la gestión. Aquí quiero llegar. Toda entidad pública tiene la obligación de presentar sus resultados de gestión 30 días después del cierre de su gestión. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de las municipalidades, cierran también al 31 de diciembre y las gobernaciones también, donde tienen que presentar sus estados financieros hasta el 30 o 31 de enero. Eso por ley tienen que presentarlo. También tenemos la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. Toda persona, sea funcionario público o no, tiene la obligación de denunciar cualquier hecho inadecuado que conozca lesivo sobre los recursos al Estado. Les pongo las denuncias de la aduana. La aduana sabe cuando está entrando cargamento de contrabando por denuncias públicas. Entonces, todo ciudadano tiene la obligación de cuidar sus recursos, porque no tenemos que olvidarnos que esos recursos son nuestros, son propios de los ciudadanos, son del pueblo y para el pueblo.
Eso tiene que quedarnos muy claro. Luego tenemos que el ámbito, ¿cuál es el ámbito de aplicación del control gubernamental? Esta aplicación se va al funcionamiento de los sistemas de administración, de los recursos públicos, de todas las entidades públicas, sin excepción, y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. No nos olvidemos que el Estado tiene convenios con empresas privadas. Por decir, tiene contratos con la empresa Apolo, que es una empresa constructora que se dedica a caminos, carreteras. Entonces el Estado la contrata para que realice la doble vía Santa Cruz Cotoca o la doble vía Santa Cruz Trinidad. Entonces, también tienen que controlar que esa empresa cumpla con su cronograma de trabajo y que realice su actividad de forma adecuada, que no tenga sobreprecio, que utilice los materiales que están regidos por ley, que la capa asfáltica sea según la reglamentación que está regido en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, y etcétera. ¿Ya? Entonces, el ámbito de aplicación del control gubernamental no solamente rige a las entidades públicas, sino también a aquellas entidades que tienen contratos o convenios donde participa el Estado. También rigen sobre ellas. Componente del control gubernamental. Aquí tenemos el sistema de control interno y sistema de control externo que está en el artículo 13 de la ley SAFCO o la ley número 1178. El control interno se da al plan de organizaciones de cada entidad. Esto quiere decir al proceso, autorización, clasificación, registro, en pocas palabras, todo el ciclo contable de un sistema o de una entidad pública regido internamente, ¿ya? Todos sus procedimientos administrativos y operativos que se basan en sus presupuestos. ¿Quiénes lo ejecutan? El control interno previo comprende los procedimientos incorporados en el plan de organización y reglamentos, tienen manuales y procedimientos administrativos y operativos de cada entidad pública. ¿Qué quiere decir esto? Toda entidad pública, cada funcionario tiene su manual de funciones y tienen sus procedimientos de funciones y tienen que regirse a ese procedimiento. No pueden saltarse ningún paso. Si necesitan comprar un lapicero, tienen que pasar primero a la cotización del lapicero. Una vez que apruebe la cotización, pasa a la orden al departamento de compras. Departamento de compra hace la orden de compra. Esto lo tiene que firmar y autorizar el encargado de adquisiciones. Tiene que pasar a contabilidad para que se haga un visto bueno. Y luego tiene que autorizar el encargado del área para realizar la compra del lapicero. Quiere decir, tiene un proceso para que se pueda comprar ese lapicero. Por eso es que decimos que la parte pública tarda mucho porque es muy burocrático. Tiene que regirse a ciertos pasos y tiene que pasar por ciertas personas para que se pueda realizar una operación o se pueda realizar una transacción. No se puede saltar, porque en el caso de que se salte un procedimiento o se salte un paso, ya ese funcionario está incumpliendo a sus funciones y puede ser despedido. ¿Qué es el control interno posterior y quiénes lo ejecutan? Una vez que se realizan los estados financieros, se realizan todos los procedimientos, este control interno de posterior es una auditoría interna. Toda entidad pública tiene un departamento de control interno o de auditoría interna.
ellos son los responsables al respecto de los resultados que arrojen todas las operaciones que han sido analizadas por el auditor interno. Esto está sustentado en el Decreto Supremo 23.215. ¿Qué es el sistema de control gubernamental externo? Si bien entendemos que externo es lo que está fuera de una entidad pública, este control tiene como objetivo general aumentar la eficacia de los sistemas de administración y control, mejorar la pertinencia, mejorar las oportunidades, la confiabilidad y la razonabilidad de este sistema, contribuir al incremento del grado económico y a la eficiencia de las operaciones, e informar a las autoridades competentes cuando este fuera el caso. ¿Qué quiere decir esto? Que si dentro de una entidad pública existe un departamento de auditoría interna, también deben hacerse auditorías externas a los estados financieros para que se determine en dicha auditoría externa si ha habido algún desfase dentro de la parte económica, si ha habido algún desfase dentro de la eficiencia, dentro del procedimiento, tanto administrativos, económicos, y también si estos actos tienen sus consecuencias, ya sean administrativas o sean judiciales. El control externo posterior. La Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna de entes, tutores y profesionales independientes o firmas de auditorías contratadas por la Contraloría o entidades públicas en apoyo a las atribuciones del control externo. ¿Quiénes desarrollan este control externo? Son profesionales totalmente independientes que son llamados por la Contraloría a realizar dichas auditorías a las entidades públicas. ¿Qué es una auditoría gubernamental? Es la acumulación y evaluación objetiva de toda la evidencia de información sobre el grado que corresponda la información examinada sobre los criterios establecidos. Quiere decir que la auditoría va a ser elevada por etapas y esto va a sustentar de que los estados financieros son confiables y fidedignos. Hasta aquí lo vamos a dejar porque ya esta parte es sobre auditoría. Esto ya ustedes no es necesario que esto ustedes lo vean porque ustedes son contadores generales. Esto más es para un contador público. Pero existen diferentes tipos de auditoría. Hay auditoría financiera, operacional, ambiental, de proyectos, de tecnología, etc.